¿Qué tal, estimadas alumnas y alumnos de tercero de secundaria? En esta semana, del 19 al 23 de octubre, vamos a continuar con Teorema de Pitágoras, pero ahora lo vamos a ocupar para resolver problemas de la vida cotidiana. Y también vamos a ver otro aprendizaje esperado, que es factorización de ecuaciones cuadráticas completas. Entonces voy a iniciar con la explicación. Aprendizaje esperado 1. Resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. Énfasis. Resolver problemas reales que impliquen el uso del teorema de Pitágoras. Y bueno, la semana pasada vimos lo que es el teorema de Pitágoras y nos dimos cuenta que el teorema de Pitágoras se basa en un triángulo rectángulo, que los lados que forman el ángulo recto se conocen como catetos y el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo se conoce como hipotenusa. Y de aquí obtenemos el teorema de Pitágoras, que es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Y de este teorema, al despejar a, b y c, obtenemos las siguientes fórmulas. Si me están pidiendo el cateto A, voy a ocupar la fórmula A es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Si me están pidiendo el cateto B, B es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada. Y si me están pidiendo la hipotenusa, C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y bueno, voy a explicar dos problemas de la actividad 1 para que ustedes puedan realizar los demás. Voy a iniciar en un momento. El primer problema dice, una escalera de bomberos de 14.5 metros de longitud se apoya en la fachada de un edificio, poniendo el pie de la escalera a 10 metros del edificio. ¿Qué altura en metros alcanza la escalera? Bueno, aquí está la ilustración. Esta es la escalera, cuya longitud es de 14.5 metros y se apoyó sobre el edificio a una distancia de 10 metros. Me están pidiendo la altura que alcanza la escalera. Si ustedes se dan cuenta, aquí se forma el triángulo rectángulo. Entonces me voy a mi diagrama, el teorema de Pitágoras, y trato de identificar cuál es el lado que me están pidiendo. La hipotenusa sí la tengo, el lado C lo tengo. El cateto B también, que sería la base del triángulo, también lo tengo como dato. Por lo tanto, me están pidiendo A. A vendría siendo X. De mi formulario me voy a la fórmula que dice A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada y la voy a escribir aquí. Ya que la tengo, voy a realizar la sustitución. Recuerden que A ahora viene siendo X. Y empiezo. A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada. ¿Cuánto mide C? 14.5. Entonces le pongo 14.5 al cuadrado. Menos, pongo aquí el menos, B cuadrada. B es igual a 10, menos 10 al cuadrado. Realizo las operaciones y esto me va a dar igual a 14.5 por 14.5 es 210.25, menos 10 al cuadrado, que es 100. Ahora voy a restar. 210.25 menos 100 es igual a 110.25. A esto le vamos a calcular la raíz cuadrada, que es igual a 10.5 metros. Por lo tanto, la escalera alcanza una altura de 10.5 metros. El problema número 2 dice, desde la parte más alta de un faro de 50 metros de altura, se observa un bote a una distancia de 130 metros. Se pide hallar la distancia desde el pie del faro hacia el bote. Entonces, sabemos que la altura del faro es de 50 metros y que el bote se encuentra a una distancia de 130 metros al faro. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya se formó el triángulo rectángulo. Entonces ahora vamos a identificar cuál es el lado que me están pidiendo.
que sería X. Vemos que tenemos el cateto A. El cateto A viene siendo la altura del faro. Y tenemos la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia del bote al faro. Por lo tanto, me están pidiendo B. Me voy al formulario y dice B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Y aquí ya la escribí. Ahora voy a hacer la sustitución. C es la hipotenusa, que mide 130 metros. Entonces, C cuadrada es igual a 130 al cuadrado menos A, que viene siendo la altura del faro, que son 50 al cuadrado. Y todo esto lo vamos a calcular raíz cuadrada. 130 al cuadrado es igual a 16.900 menos 50 al cuadrado, que es igual a 2.500. Y todo esto raíz cuadrada. Por lo tanto, X, que viene siendo B, es igual a la raíz cuadrada de 14.400, que es el resultado de la resta. Y a esto le vamos a calcular la raíz de 14.400 es igual a 120 metros. Por lo tanto, la distancia que hay del bote hacia la base del faro o al pie del faro es de 120 metros. Y así vamos a resolver los demás problemas. Estas soluciones también deben de ir en la actividad número 1. Voy a revisar todos los problemas, ¿ok? Continúo con la explicación. Bueno, el problema número 3 nos dice que una palmera de 17 metros de altura se encuentra sujeta por dos cables de 21 metros y 25 metros, respectivamente. En la figura se pide calcular la distancia de A a B. O sea, de aquí a acá, ustedes van a calcular esa distancia. Si se dan cuenta, aquí se forman dos triángulos rectángulos. Lo que les están pidiendo en ambos triángulos es el lado B. Ya que tengan este lado B y este lado B, ya que lo hayan calculado, lo suman y esa va a ser la distancia de A hasta B. En el siguiente problema dice, calcula la longitud de la hipotenusa, el valor de X de la figura mostrada. Y bueno, del teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa, que vendría siendo C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Hacemos las operaciones y encontramos el valor de X. El problema número 5. Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Aquí se forma el triángulo rectángulo. Si este es A, este es B y este es C, entonces me están pidiendo A. Y A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Hacen las operaciones y calculan el resultado. Problema 6. Daniel tiene un espacio rectangular en su centro de entretenimiento, cuyas medidas son 80 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho, el cual quiere destinar para una pantalla de televisión. ¿De cuántas pulgadas debe comprar la pantalla para poder colocarla en dicho espacio, si se sabe que la medida de su diagonal corresponde a las pulgadas del televisor? Considera una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Bueno, entonces, si me doy cuenta, aquí se va a formar un triángulo rectángulo y lo que me están pidiendo es la hipotenusa. Como me están pidiendo la hipotenusa, voy a utilizar del teorema de Pitágoras, la fórmula que nos dice C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ya una vez que haya yo calculado el valor de la hipotenusa, que viene siendo la diagonal de la pantalla, ahora esos centímetros los voy a pasar a pulgadas. Es decir, que los centímetros voy a dividir entre 2.54 y el resultado son las pulgadas que debe tener la televisión para que quepa en ese espacio. ¿Ok? Bueno, pues ahora nos vamos a pasar al aprendizaje esperado 2, que nos dice, resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. Énfasis, resolver problemas cuadráticos usando factorización. ¿Qué es factorizar?
Bueno, es descomponer en factores una cantidad. Se conoce como factor cada una de las cantidades o expresiones que pueden multiplicarse para formar un producto, el cual es el resultado de una multiplicación. Desde la primaria los profesores te decían, el orden de los factores no altera el producto, lo cual quiere decir que no importa el orden de los factores, ya que en el momento de multiplicarlos el resultado es el mismo. Un ejemplo, encuentra 3 parejas de factores de 64, es decir, factoriza 64. Bueno, el número 64, dos de sus factores podría ser 8 y 8, porque si yo los multiplico 8 por 8, 64. Otra pareja de factores podría ser 32 por 2, porque al multiplicarlos el resultado es 64, o 2 por 32. Y otra pareja de factores, 16 por 4, también nos va a dar 64. O al revés, 4 por 16 también nos va a dar 64. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues esto mismo pasa con las expresiones algebraicas. ¿Qué es factorizar una ecuación? Expresar una ecuación cuadrática completa como el producto de dos binomios, los cuales serán factores de la ecuación. Es decir, que ahora una ecuación cuadrática que ya vimos en la cuarta semana de clases, cuarta o quinta semana de clases, las vamos a retomar y ahora vamos a ver un nuevo método. En esa ocasión vimos el método de operaciones inversas y ahora vamos a ver factorización. ¿Cómo resolver ecuaciones de segundo grado por factorización? Para resolver ecuaciones de segundo grado cuadrática por factorización, o también llamado por descomposición en factores, es necesario que la ecuación cuadrática completa de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0 sea factorizable por un término en común. Bueno, vamos a ver el siguiente método. Este método únicamente es para ecuaciones cuadráticas completas cuyo coeficiente numérico en el término cuadrático sea 1. Recuerden que cuando un término no tiene número al lado, quiere decir que ya hay un 1. Entonces, en el término cuadrático debe de haber aquí un 1. Y vamos a factorizar y a resolver la ecuación x cuadrada menos x menos 6 igual a 0. Primer paso. Nos aseguramos que la ecuación sea igual a 0 y que el coeficiente numérico del término cuadrático sea 1. ¿Sí está igualada a 0? Sí. ¿El coeficiente numérico del término cuadrático es 1? Sí. Hacia aquí hay un 1 aunque no lo veamos porque ya sabemos que cuando no hay un numerito hay un 1. Segundo paso. Abrimos dos paréntesis y dentro de ellos colocamos una X. Abrimos dos paréntesis y dentro colocamos una X. ¿Por qué? Porque estos van a ser los factores. Y recuerden que los factores, al ser multiplicados, obtenemos un producto. Y ese producto que vamos a obtener es la ecuación que nos están dando al inicio. Entonces, cuando yo multiplique X por X, me va a dar X cuadrada. Por eso ponemos X y X. Tercero, buscamos los números que multiplicados el resultado sea el coeficiente numérico independiente. En este ejemplo, menos 6. Y esa misma pareja de números, al ser sumados, el resultado sea el coeficiente numérico del término lineal. En este ejemplo, menos 1. Entonces, el coeficiente del término independiente es menos 6. Y el coeficiente numérico del término lineal es menos 1. Vamos a buscar esa pareja de números que al ser multiplicados me dé menos 6 y al ser sumados el resultado sea menos 1. Pues esa pareja de números es el más 2 y el menos 3, porque si yo los multiplico más 2 por menos 3, el resultado es menos 6. Y aquí lo tengo, ¿sí? Y si lo sumo, si sumo más 2 menos 3, el resultado es igual a menos 1. Por lo tanto, los números son más 2 y menos 3, los cuales se ponen dentro de los paréntesis. Si se dan cuenta, ya tenemos dos binomios. ¿Por qué se llaman binomios? Porque son expresiones que tienen dos términos. 1, 2. 1, 2. Tienen dos términos. Ahora, cuarto paso. Separamos factores y los igualamos a 0. Estos binomios que quedaron dentro de los paréntesis los vamos a separar. Aquí yo ya lo puse, x más 2 y lo igual a 0. Y el otro factor, x menos 3 y lo igual a 0. Quinto paso, despejamos x en cada ecuación. Lo único que tenemos que hacer es pasar despejar x, es decir, pasar el numerito que nos está estorbando al otro lado de la ecuación.
Como el 2 está sumando, pasó restando. Por lo tanto, la primera solución de la ecuación es x subíndice 1 es igual a menos 2. Y la segunda solución sale de la ecuación x menos 3 igual a 0. Como está restando, pasa, o es negativo, pasa positivo. Por lo tanto, x subíndice 2 es igual a 3. ¿Sí? Nota. Existen varios métodos de factorización. El método que expliqué únicamente aplica en ecuaciones cuadráticas completas donde el coeficiente numérico del término cuadrático es igual a 1, que es lo que ya les comenté hace rato. Actividad 2. Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas completas por el método de factorización explicado anteriormente. Entonces dijimos, tenemos nuestra ecuación, nos aseguramos que estén igualadas a 0. Todas están igualadas a 0. Primer paso, abrimos dos paréntesis y lo igualamos a 0. Ponemos x y x. Después, buscamos dos números que al ser multiplicados nos den el coeficiente independiente que sería más 12 y que esos mismos números al ser sumados nos dé como resultado el coeficiente numérico del término lineal, que en este caso es más 7. Esos números serían más 3 y más 4, porque si los multiplico, más 3 por más 4, el resultado es más 12. Y aquí está. Y si los sumo, más 3 más 4, el resultado es más 7. Por lo tanto, los números son x más 3 por x más 4. Perdón, los factores. ¿Cómo obtengo las soluciones? Separo los factores. Estos que ya encontré, los voy a poner por separado, x más 3 y lo igualo a 0. Y x más 4 y lo igual a 0. Y de aquí despejo x. Como x está sumando, va a pasar restando y la primera solución es x subíndice 1 igual a menos 3 y la siguiente solución x subíndice 2 es igual a menos 4. 4 estaba como más, pasa como menos. Y así lo van a hacer en las siguientes ecuaciones. En la última yo ya les ayudé. Voy a buscar dos números que multiplicados el resultado sea menos 2, y que al ser sumados el resultado sea menos 1. Recuerden que cuando no tenemos un número, hay un 1. Entonces esa pareja de números es menos 2 y más 1. Fíjense bien, si yo los multiplico menos 2 por más 1, el resultado va a ser menos 2. Y si lo sumo menos 2 más 1, como tienen diferentes signos se restan, el resultado es menos 1. Por lo tanto, esta es la pareja de factores. Los voy a separar y lo que voy a hacer es despejar x. Por lo tanto, aquí desde aquí puedo ver que x1 es igual a más 2 y x2 es igual a menos 1. Y bueno, la tercera actividad. Como en esta semana estamos viendo dos aprendizajes esperados, lo único que van a hacer sobre Aprende en Casa es ver el programa del día 23 de octubre de 2020, de acuerdo al horario, de 11:30 a 12, y únicamente hacer una breve descripción con ejemplos. El nombre del programa es Binomios Conjugados. Y bueno, aquí ya están los recursos digitales, el blog escolar, el horario Aprende en Casa, mi correo electrónico, mi canal de YouTube. ¿Y qué me vas a entregar el sábado 24 de octubre de 2020? Los problemas resueltos con el uso del teorema de Pitágoras, la explicación del método de factorización de ecuaciones cuadráticas completas y la solución de las ecuaciones que vienen en la tabla. Y el programa de Aprende en Casa, Binomios Conjugados. ¿Te das cuenta? Solamente es un programa y es el del viernes. Bueno, el video quedó un poco largo porque son dos aprendizajes esperados. He tenido muy buena respuesta por parte de los terceros. Muchas gracias por todo su empeño, por toda su dedicación. Son chicos muy inteligentes. Me gusta mucho ser su maestra. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.